Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La tragedia del asesinato de líderes sociales en Colombia, a la que asistimos con una frecuencia inaudita, a veces termina reducida a números. Y eso es importante, saber cuántas personas están siendo asesinadas, poder contar cada vida perdida. Por ejemplo, detrás están representadas 57 vidas arrebatadas. Pacifista, un proyecto periodístico de una revista que se llama Vice, lleva un contador que evalúa varias de las denuncias de organizaciones sociales y del gobierno. Entonces, desde el 1 de diciembre, hace casi un año, hasta hoy, ha contabilizado 57 líderes y o defensores de derechos humanos asesinados. Cada uno de estos hombrecitos representa a hombres y a mujeres de carne y hueso que han sido asesinados en Colombia luego de la firma de paz en el Teatro Colón. Amnistía Internacional, una ONG de derechos humanos que ha venido siguiendo esta misma situación en Colombia, dice que son 92 personas asesinadas que se destacaban por defender alguna causa en su región. La Defensoría del Pueblo, que es una entidad del Estado, es independiente del gobierno, hace una cuenta distinta. Atrás hay 202 figuras que representan a 202 personas que, dice la Defensoría, han sido asesinadas desde el principio del año pasado, del 2016, hasta hace algunas semanas. Y probablemente esta cifra ya está desactualizada por recientes y frescos homicidios. El último la semana pasada, homicidios que se siguen presentando. Una magnitud distinta nos llega desde la ONG Somos Defensores, una ONG especializada en la vigilancia de la tarea de quienes se denominan defensores de derechos humanos. Y son 131. 131 también desde el año 2016, desde el año pasado hasta hoy, los muertos por ser precisamente eso, defensores. Y si estas magnitudes no son suficientes para alarmarlos, para conmoverlos, para incomodarlos, tal vez una cara lo haga mejor. Esta es la cara de Luz Jenny Montaño, una líder comunal del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Horas después de haber participado en una marcha contra el asesinato de líderes sociales, Luz Jenny fue asesinada por sicarios en su casa, cerca a las asociaciones religiosas del Divino Niño y Jesús de Nazareno que lideraba en Tumaco. ¿Por qué están matando a esta gente? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto como un problema más grave incluso que el número de hectáreas de coca sembradas en el país? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto como un problema más grave que una presunta impunidad que no ha llegado en el tema de las FARC? Una impunidad que no ha llegado pero que se acumula en el presente frente a estos asesinatos y frente a nuestra indignación sobre el futuro, pero no sobre el presente. ¿Qué nos pasa? Aquí arranca Zona Franca. Y a casi exactamente un año de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el Teatro Colón, tal vez el tema más doloroso de esta implementación del posconflicto del acuerdo ha sido el asesinato prolífico de personas en las regiones colombianas, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Y para hablar de esto tenemos a una de las personas dentro de el aparato estatal colombiano, dentro del Ministerio del Interior, encargada de defender los derechos humanos. Usted es directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales, pero ha trabajado en temas de posconflicto con Rafael Pardo y antes en temas de mujeres con el Partido Liberal. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo está? Buenas noches, Ivonne González. Daniel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué más? Pues bueno, muy... Duro trabajo el suyo. Pues es un desafío, yo creo que es un desafío de aprendizaje para la institucionalidad en este tránsito hacia lo que significa construir paz. Y hablando en primera persona de este tema, tenemos esta noche a Yodirlandi Palechor, es caqueteño, pero realmente su tierra es más el Cauca, tierra adentro, indígena Nasa. Usted es comunicador social del Politécnico y ahorita hablamos de su historia, de cómo terminó estudiando comunicación social. Bienvenido, Palechor, me dice que le diga, más que Yodirlandi. Sí, señor. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Bien, bien, ahí, caminando la palabra. Caminando la palabra. Camilo Jiménez escribe la palabra en la revista Vice. Vice es
una revista, un conglomerado de medios internacional que en Colombia tiene como una pata que se llama Pacifista, que es un medio digital que está haciendo como un cubrimiento muy detallado de este tema de los líderes sociales, del asesinato de líderes sociales, pero en general también de la implementación del acuerdo de paz. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, Daniel, y muchas gracias por la invitación. Pacifista... es decir, usted no es director de Pacifista, pero explíqueme un poquito cómo funciona esto en la Sí, rápidamente, Vice. pues Vice es un medio global, una empresa de medios global dedicada a comunicar temas de relevancia para los jóvenes. Está en Colombia hace 4 años y aquí en Colombia tenemos varios portales, uno de los cuales es Pacifista. Pacifista existe hace 3 años exactamente y está dedicado a cubrir la paz en una voz para los jóvenes y de forma que lleguemos a ellos. Y parte de eso ha sido un cubrimiento de líderes sociales muy relevante que hemos hecho este último año. Y entonces es innegable que el tema del asesinato de los líderes sociales es prolífico y eso lo dicen las cifras, aunque en este tema de las cifras hay un gran debate, hay una gran dispersión, hay una gran confusión que voy a compartir con ustedes con estas distintas cifras de distintos periodos para que le demos como una magnitud a lo que es este problema actualmente en Colombia. Entonces, a ver, yo tengo cifras de Somos Defensores, que es una ONG que digamos que funciona para hablar de los temas de defensores de derechos humanos, y ellos dicen que de enero del 2016, al día de hoy han asesinado en Colombia cerca de 131 defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. La ONU y el Ministerio de Defensa se pusieron de acuerdo en una cifra para el 2017 que es de 54. El CINEP, que es un centro de investigación de la Universidad Javeriana, de los jesuitas, dice que del 16 al 17 hasta ahora han muerto 182 líderes o defensores de derechos humanos. El contador del Pacifista, del que nos hablaba Camilo Aoro, que mide desde el 1 de diciembre, entiendo, Camilo, sí, que es cuando se refrendó el acuerdo en el Congreso. El arranque y la implementación. Han muerto 57 personas. ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Desplazados, cuenta 78, y Marcha Patriótica, que es una organización política de izquierda que trabaja muy de cerca con el nuevo partido de las FARC, la FARC, dice que son 132. ¿Cuántos, no sé si esta pregunta, cuántos son? ¿Alguien sabe cuántos son? ¿Por qué es tan difícil contar un fenómeno tan patente como es la muerte de personas? Pues bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que las cifras del gobierno nacional unificadas, y a esto nos cuesta mucho, yo creo que el tema central, digamos, de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos no debería centrarse únicamente en las cifras. Me parece que es un hecho demasiado doloroso en el marco de una implementación. Sin embargo, hay que decir que lo que ha significado específicamente asesinatos es una cifra que el gobierno nacional ha tomado la decisión de valorar lo que significa la condición de liderazgo que da Naciones Unidas a lo que significa el ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos en todo el mundo, que obviamente pues pasa por el tema colombiano. A partir de ello, Naciones Unidas en Colombia, a través de su Oficina de Derechos Humanos, recepciona con su presencia en territorio, que lo hacen los 32 departamentos del país, recepciona estas denuncias de lo que significan los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, y a partir de una valoración de esa condición en territorio que han ejercido de liderazgo es que saca un estimado de cifras que efectivamente para el año 2017, en lo que va la etapa de implementación al día de hoy, pues se ha señalado que son 54 casos pues que ha señalado la Oficina de Naciones Unidas y que el gobierno nacional ha reconocido. No quiere decir que no hayan otras cifras que no se tengan en cuenta, y esto lo digo en materia de investigación, en el ejercicio que hace la Fiscalía en temas de investigación, pero por supuesto, digamos que bajo la valoración que significa el ejercicio a la labor de defensa de derechos humanos, el reconocimiento del gobierno colombiano se hace a lo que significa la definición que da Naciones Unidas. Palechora, a ver, este tema de las cifras, ¿esto vale la pena discutir cuántos son? Dígame, como desde su perspectiva, el tema de contar las víctimas, ¿qué tan importante es y qué tan importante es tener como una medición sobre la cual haya acuerdo? Bueno, lo importante de contarlas como tal es más bien qué participación en este momento se le está dando a estas poblaciones para que sean ellos también
los que ayuden a implementar las políticas que contrarresten los que todavía no han entrado a esas listas. Ajá. Porque es que la lista no paran ahí. Todos los días en las organizaciones indígenas llegan de los territorios, de las consejerías de derechos humanos territoriales, regionales, alertas de situaciones difíciles de controlar. Claro, porque no solo hay muertos, ¿no? Hay amenazas, hay atentados. Desplazamientos masivos. Desplazamientos masivos. Retenciones colectivas, todo ese tipo de cosas, pues preocupan y lo que más preocupa aún es la exclusión de esta población a la hora de implementar las estrategias que podrían evitar que eso se agrande más. Camilo, usted digamos que ha abordado el tema de contar muy explícitamente, usted y Pacifista y Vice lo han hecho. Hay un mural muy grande en Bogotá sobre la carrera séptima que hizo un grafitero famoso que se llama Toxicómano. Tienen un contador al que nosotros nos hemos pegado. ¿Por qué ese ejercicio de contar y cómo ha sido su experiencia en tratar de discernir cómo incluir a unos y excluir a otros? Sí. Bueno, yo primero quiero hacer un comentario que le va a parecer raro porque es un comentario que critica o que tiene o que refleja una posición crítica hacia el acto de contar. Ajá. Hay una frase cínica famosa en la historia, creo que es de Stalin o algo así, que dice que un muerto es un drama humano o una tragedia, 1000 muertos son una estadística. Entonces, digamos, el riesgo de contar es que empecemos a concentrarnos más en una cifra que en las vidas que se perdieron, que en las razones por las cuales asesinaron a esas personas, etcétera, etcétera. Claro, entonces, digamos, me parece extraño porque dicho usted eso, tiene el contador. Dicho eso, sí. Dicho eso, nosotros tenemos un contador y ahí ya, digamos, digo que lo hacemos porque es parte de nuestra labor periodística. Finalmente nosotros como periodistas, y eso lo somos en Vice y somos en Pacifista también, periodistas, sí tenemos una labor en una situación en la cual, como esta, el gobierno al principio, en los primeros meses, enero, febrero, marzo, abril de este año, no estaba hablando de este tema, sentíamos que tenía que haber un medio de comunicación que sí llevara ese conteo. ¿Sí? Nosotros nos acercábamos al gobierno, nos acercábamos a varias instituciones, a la ONU misma, y pues digamos como que la política era, no hablemos de esto, no estamos seguros de lo que está pasando. Nuestra tarea es, pues digamos, más allá de estar seguros o no de lo que está pasando, era informar. Y un ancla importante o un punto importante para informar era dar una cifra. Ahora, no nos hemos limitado a eso y somos conscientes de esa frase de Stalin y de su cinismo y de sus peligros. Entonces, nosotros hemos hecho historias, nos hemos acercado a los líderes. Justamente con Palechor tuvimos un contacto ya hace varios meses, hemos escrito su historia, y no solo la de él, sino la de muchos líderes. Y yo creo que el esfuerzo de la sociedad civil y los medios de comunicación no debería limitarse a una cifra, sino debería ir más allá a preguntarse, por un lado, por las razones de los homicidios, sí. 2, por las amenazas, y 3, por las causas que están intentando defender y cómo podemos visibilizarlas para crear empatía. Vamos para allá, pero en la labor periodística de contar y el periodista como se despoja de un sesgo partidista, es decir, no está a favor de nadie, está a favor de la verdad, digamos. Usted se ha encontrado con la dificultad de que hay cifras infladas de un lado, hay hechos que se presentan como asesinatos de líderes sociales que tal vez no son corroborables, y ahí hay una dificultad y es importante poder discernir uno de lo otro. Sí, pues digamos, como usted acaba de mostrar unas cifras, la nuestra es relativamente baja en relación, pues digamos, con la Somos Defensores y otras. Ahí en esas cifras le faltó la de la revista Semana, que tuvo en su portada hace unas 3 o 4 semanas una cifra que era 81, que entonces se suma una más, ya no tenemos 6, sino tenemos 7 cifras, que era basado en un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, si no estoy mal. Más allá de eso, lo que hacemos desde Pacifista son 2 cosas. Uno, finalmente sí tenemos que ir en búsqueda de una cifra con base en criterios periodísticos. Los criterios periodísticos es básicamente salir a decir qué podemos de esto verificar. Por esa razón estamos tan cerca de lo de la ONU. Yo no quiero comparar en ningún momento la labor de Pacifista con la de la ONU, porque esos son 2 universos distintos, pero finalmente esto sí muestra que al uno salir al terreno o tener redes, digamos, de información que le permiten conocer el contexto en el cual tienen lugar los homicidios, se da cuenta que no es tan fácil esclarecer exactamente, uno, qué tipo de liderazgo o si había liderazgos en algún caso específico, y 2, cuáles fueron los motivos del asesinato. Hay algunos líderes que han sido asesinados, pero no por su rol como
como líderes. Entonces, eso es importante a la hora de construir un discurso. Sí. Como nosotros no somos una agrupación de activismo, sino de periodismo, a nosotros nos importa más verificar la información y estar seguros de lo que estamos publicando, que de pronto irnos como por un concepto un poco más amplio de eso, Claro. decir, no, vamos a hablar de todo hasta que no me demuestren lo contrario, Ok. que es una posición también me parece muy válida. Y entonces me quiero quedar con este tema de las cifras un poquito más. Ahorita vamos a las historias y creo que su presencia aquí es importante para eso, Palechor. Pero es como, si la cifra es difícil de entender a nivel interno, ¿cómo nos comparamos? Y obviamente la situación de Colombia es bastante sui generis en la región, pero sí en el tema, por ejemplo, de defensores ambientales, hay algunas cifras que son comparables y esto me parece interesante para ponernos en perspectiva, para entender qué tan mal estamos, ¿no? Entonces, esto es de un informe que es de Global Witness, que es una organización internacional sobre luchas ambientales y de tierras, y estos son los países donde hay más asesinatos de defensores ambientales, los llaman ellos. Y yo la traigo a cuento es porque nos da una visión comparada de cómo está Colombia. Ahí ellos discriminan entre indígenas y no indígenas, y como pueden ver, Colombia es básicamente el país del mundo donde más indígenas son asesinados por la defensa del medio ambiente. Brasil es el país donde hay más asesinatos con 49, el segundo, esto es a nivel mundial, el segundo es Colombia con 37, luego viene Filipinas, India, Honduras, Nicaragua, República Democrática del Congo, Bangladesh y Guatemala. Y entonces, en términos poblacionales, es decir, Brasil tiene una población 3 veces mayor que la colombiana, nuestra cifra es altísima y el problema de Colombia es especialmente grave. Aquí solo están contando además defensores ambientales. Ese es de alguna forma el problema que usted desde el Ministerio del Interior tiene que enfrentar todos los días, ¿no? ¿Y cómo lo están enfrentando? Es decir, ¿qué es lo que hacen ustedes? Pues bueno, lo primero que hay que señalar es que con el desafío institucional que trae un proceso de implementación de un acuerdo de paz, digamos que es un desafío natural en aquellos países en los cuales tenemos experiencias relacionadas que tuvieron un conflicto parecido al colombiano, pero que no es igual al colombiano. Sí. Hay un digamos que creo que una primera victoria temprana que tiene el gobierno que me parece importante señalar, y más que el gobierno, el Estado. Hoy el Estado en su conjunto tiene una valoración y un diagnóstico de qué hay detrás y como lo señalaba Camilo, que me parece muy importante, el gobierno no le teme a hablar de que efectivamente tenemos asesinatos en materia de derechos humanos con lo que está pasando en la implementación. ¿Qué nos ha dicho el diagnóstico? Lo primero es que nos ha mostrado una serie de departamentos y unos municipios donde se concentran las amenazas y los asesinatos a defensores de derechos humanos. Y déjeme ahí preguntarle una cosa, y es, aquí entonces, en esta evaluación del fenómeno hay toda una discusión muy fuerte. Le voy a poner al presidente, y cómo lo pone el presidente, y es en este tema de si hay algo sistemático en estos asesinatos, y así lo dice él. No se puede decir a estas alturas que hay un patrón, que podemos decir aquí hay una política sistemática. Eso a estas alturas y con la información que tiene la Fiscalía no se puede concluir. No hay un patrón, dice el presidente, esto es del mes pasado, entonces vuelva. Entonces ustedes entienden desde la posición gubernamental, y discúlpeme por ponerla aquí no sé si, pues, si quiere pelear con el presidente, adelante, pero el fenómeno no se entiende como un fenómeno sistemático. Claro, esas declaraciones son a propósito de un espacio que crea el acuerdo, que es la Comisión Nacional de Seguridad, donde se hace la valoración efectivamente a este seguimiento en materia de defensores y defensoras de derechos humanos. Y ahí quisiera decir lo siguiente, efectivamente el presidente ha señalado que no hay una condición de sistematicidad. ¿Por qué? Cuando usted se va al derecho internacional humanitario y hace una comparación de lo que significa una declaración de sistematicidad, sí, usted tiene que valorar la serie de patrones que tienen detrás de esa condición, como por ejemplo hay una participación en este caso de las fuerzas militares, cosa que no ha sucedido en Colombia. Y específicamente, ¿qué ha encontrado la Fiscalía en la valoración? Que
muchos, y esto además a propósito de que León Valencia va a estar mañana aquí presentando su informe en el cual estuvimos hoy presentes. Pues ya no puede faltar porque usted lo vendió. Exactamente, podrán ustedes conocer en la publicación qué han encontrado ellos, que es lo mismo que ha encontrado el gobierno y el Estado en su conjunto. Primero, que hay una serie de territorios donde ha salido las FARC y quedan una serie de grupos armados al margen de la ley que tienen una disputa territorial hoy por quedarse y tener ese control territorial que antes tenían las FARC. Y el otro, que puede sonar muy irónico, pero que es la realidad del territorio, y es que en aquellos territorios donde el Estado nunca tuvo la capacidad de llegar porque era un control ejercido por las FARC, hoy con la salida de las FARC y digamos que con una llegada del posconflicto y a través del Estado, lo que han venido sucediendo es una serie de conflictos sociales, por así llamarlos, de problemas vecinales, de una serie de connotaciones en el territorio que son absolutamente naturales con la salida de quien ejercía ese control, que hacen que esas dos condiciones sean principalmente quienes están detrás hoy de lo que significan los asesinatos. Y ahorita la pongo otra vez a hablar con el presidente a propósito de eso, pero quería saber si usted está de acuerdo con esa mirada, Palichor. Pues a nosotros nos tocó en un momento que como nadie nos paraba bolas, nos tocó hacer una estrategia que se llamó la movilización de la macrooccidente. Una de nuestras consignas era que la paz no nos cueste la vida, porque lo que acabó de decir el señor presidente, no está pasando nada, eso no es una vaina sistemática, y todos los días mataban dirigentes, gobernadores, autoridades indígenas en los territorios en pleno escenario de terminación de un conflicto, y no pasaba nada porque estábamos terminando el conflicto. Entonces, ¿cómo entendemos y cómo entienden ustedes la sistematicidad? Olvidémonos de esa palabra, sino tal vez cómo es el patrón que usted sí siente que está ocurriendo y que el gobierno no logra entender. Ahí es donde decía hace rato que la exclusión y la elaboración de políticas donde se supone que eso es lo que se necesita en los territorios, y que como aquí quedó bien bonita con la coma donde tiene que quedar y el punto y la tilde donde tiene que quedar, entonces allá en el territorio también eso está funcionando como dice ahí en el papel. Pero resulta que en los territorios la cosa se volvió otro despelote, porque antes sabíamos quién era el enemigo, ahora no sabemos quiénes son los que quieren mandar. Entonces antes uno decía, ya sabemos quién era el comandante, pues vamos y hagámosle minga, llevemos la guardia, llevemos lo que sea allá donde están ellos. Pero hoy en día todos se creen dueños de territorio y los pueblos indígenas pues nos cambiaron cuando, ¿cómo es que se les? Cuando encontramos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Camilo, ustedes también han peleado con este tema de la sistematicidad. Pues más que peleado, pues lo hemos intentado como entender, ¿sí? Pero a mí me parece que es muy importante digamos, sin dejar eso de lado, y digamos más allá de algunas declaraciones desafortunadas del presidente, porque creo que esta no fue la desafortunada, sino fue otra, donde ya habló de unos problemas personales de los líderes y demás. Yo sé que las instituciones del Estado están intentando entender la sistematicidad también en caso de que la haya. Pero digamos que más allá de eso yo quería decir dos cosas, y es que si nos concentramos demasiado en la pregunta de si es sistemático o no es sistemático, y si nos concentramos demasiado también en ponerle otro tipo de rótulos a esto, de pronto no estamos intentando realmente entenderlo. Una vez que hablé con Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre el tema del liderazgo, por ejemplo, detrás de esto, porque todos estamos hablando de líderes sociales, él me decía, ojo con eso, porque al usted ponerle el rótulo de líderes sociales está de pronto dejando de ver el fenómeno como tal, porque no todos son líderes, o no todos son líderes en el sentido en que nosotros comprendemos la palabra de liderazgo. Por ejemplo, él contaba que en el caso de la UP, en ese caso sistemático que sí hubo, ahí digamos como hubo violencia dirigida contra líderes, es decir, cabezas de movimientos y pues de ese movimiento a nivel nacional que iban, digamos, cayendo poco a poco y que así se iba como destruyendo una organización. Hoy no necesariamente estamos hablando de ese tipo de personajes, estamos hablando incluso de personas que por primera vez están haciendo uso de su derecho a participar en una organización social o política, que no son líderes, pero son líderes quizás potenciales. Pero entonces, digamos, al poner inmediatamente sistematicidad y liderazgo en el centro del debate, de pronto no lo estamos entendiendo del todo. Y algo que yo quería decir aparte de eso es que, digamos, por un lado tenemos los esfuerzos necesarios del gobierno y del Estado que están llevando a que las cosas por lo menos se empiecen a entender, a que haya algunos resultados, muy pocos, pero algunos, ha habido 2 condenas y hay varias investigaciones en curso, eso nos va a permitir entender qué está pasando, pero más allá de eso, el Estado no es suficiente. Lamentablemente, estamos viendo, por ejemplo, en Tumaco hace un mes y medio una masacre
una semana después hubo un asesinato de un líder, un mes después vuelven a asesinar Y la semana pasada a una líder allá, y el presidente a la vez está enviando miles de efectivos a Tumaco. Entonces, algo más está pasando. Y algo también está pasando con la gente. Porque, digamos, el gobierno solo no va a poder solucionar esto y los medios tampoco si la sociedad no es consciente de lo que está pasando y no hacemos nada. Para allá vamos, y creo que las preguntas claves aquí es, obviamente, y es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿quién los está matando y qué se está haciendo? Creo que la historia y su historia de cómo usted llegó a Bogotá habla y nos va a poder explicar cómo es que estos liderazgos son amenazados y cómo las circunstancias son distintas, pero tal vez hay algo en común. Con esa historia regresamos. Son las 9:28 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. En este momento siguen votando impedimentos en la Cámara de Representantes para ver si pueden empezar a votar los artículos de la Justicia Especial de Paz. Mientras tanto, nosotros hablamos de otro de esos retos que tiene esta implementación del acuerdo, y es el asesinato de líderes sociales que son a veces asesinados, otras veces amenazados, muchas veces tienen que huir de su lugar de nacimiento, de donde vivieron, como le pasó a Palechor. Y entonces usted me contó su historia y permítame hablar un poquito de eso. Lo veo un poquito incómodo, pero me dice cuando no quiera. Entonces, usted nació en Caquetá, pero es de un linaje de indígenas del Cauca, de tierra adentro. Se fue a Caquetá porque sus papás salieron huyendo de la violencia del Cauca y se refugiaron en Caquetá. Allá a su papá lo mató la guerrilla y usted terminó volviendo al Cauca y se volvió un líder de juvenil, digamos. ¿Y qué pasó? Pues ya terminando colegio, que entre otras, terminar en un territorio como esos, en esa época tan olvidado. ¿En dónde era? En el Tierra Adentro Cauca, resguardo indígena de Yaquibá. Ajá. Terminar colegio, eso era un champú bien, o sea, los que estudiaban colegio, pues allá era, acá en la ciudad es normal, pero por allá en los colegios a veces, hoy en día se ha ido superando eso. Pero bueno, ya iba terminando colegio, logré afortunadamente terminar el colegio y fue donde lo que le contaba de que estas personas se me fueron frecuentando más por el ejercicio que venía haciendo con los grupos juveniles en Tierra Adentro, del municipio de Insá y del municipio de Páez. Y esas personas, usted no sé si usted no las quiere mencionar, si usted no las quiere mencionar, yo no las menciono, pero siga, es decir... No, sí, no, el Sexto Frente. Eso allá, de las FARC. Todo el mundo sabe que por ahí operaba el Sexto Frente de la FARC, Sexto Frente de Jacob Arenas. Y bueno, ellos empezaron pues a frecuentarnos, como le digo, y ya terminamos colegio y pretendían que el liderazgo de uno lo ven ellos para que lo ponga al servicio de ellos, para ayudar a implementarle las filas a ellos, a como de alguna manera a sonsacar, como dicen los abuelos, no me sonsaque mi hijo, sonsacarle los muchachos para llevarlos para allá. Y uno pues no puede prestarse para eso, y al último querían conmigo, entonces pues ahí fue que ya uno se ve más comprometido en la vida de uno. Me fui para Popayán, pensando que en Popayán uno ahí nadie lo conoce y pues más rápido lo ubicaron a uno. Yo agradezco mucho a la dirigencia del CRIC en su momento que nos daba todo el apoyo, el ánimo de que no pasaba nada, de que tranquilo, que todo el respaldo y que esto. Nunca estuvieron de acuerdo que me viniera para Bogotá. Siempre que yo sacaba la cabeza por ahí no, usted en Bogotá es uno más de esa montonera, no sé qué, usted ya quien conoce, usted... Y yo no, de todas formas... todo eso lo tumbó otro encuentro que tuve con ellos, con esta gente, ahí en la misma ciudad de Popayán. Entonces, no, yo decía, pues, ¿de qué me sirve acumular o hacer o ganar cosas acá? O ¿de qué me sirve adquirir algún tipo de éxito a nivel de liderazgo ahí si en cualquier momento se puede derrumbar todo? Se acaba en menos de un abrir y cerrar de ojos. Y creo que esa historia un poco ayuda a entender las presiones que enfrentan los liderazgos, pues no solamente cuando las FARC era un actor en armas, sino ahora. Ahora es más difícil, ¿no? Entonces uno dice, pues ya no están las FARC, pero entonces ¿qué pasa? ¿Por qué siguen matando a toda esta gente? Y ya no hay FARC, ya no hay paramilitares, hay ELN y hay un caso muy puntual en el Chocó ahora, por ejemplo, pero esto es un fenómeno nacional. Y usted en eso que ha encontrado, digamos, el gobierno.
Lo primero, no es un fenómeno nacional, digamos, regional, es regionalizado, sí, digamos, está presente en unos departamentos donde históricamente estuvo el conflicto, el cual, digamos, el principal hoy objetivo nuestro está concentrado en el departamento del Cauca, que es donde hemos visto la mayor alerta, y siempre hemos dicho también que Cauca es como una oportunidad, un laboratorio de paz, porque uno en el Cauca encuentra de todo, la participación indígena, consejos comunitarios, digamos, creemos que tiene todas las connotaciones, pasa también obviamente por departamentos como Norte de Santander, como Valle del Cauca, y que son departamentos, como reitero, donde históricamente estuvo presente el conflicto. ¿Qué hay detrás también? En la valoración de las condiciones de liderazgo que tiene la sociedad civil y específicamente el movimiento social, lo que hemos visto también es que las mayores afrentas en materia de asesinatos se da en 3 sectores específicos. 1, que son los consejos comunitarios, 2, que son las juntas de acción comunal, y 3, que es los indígenas, para lo cual digamos que son esos 3 sectores, digamos, con quienes hemos estado concentrados y hacia donde se va, digamos, que todo el despliegue y la oferta del gobierno nacional en acompañamiento, no solamente en temas de protección, que digamos que es tal vez lo que hoy más reclaman los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, sino en temas de prevención, que creemos, digamos, es hacia donde debería orientarse, muy a propósito a lo que decía Camilo. El gobierno tiene perfectamente claro que la llegada del posconflicto debe tener una valoración integral y no solamente con la llegada de un componente de seguridad militar en los territorios, sino tiene que ser un componente de creación de confianzas, de llegar a unos territorios donde nunca estuvo, con una oferta social integral que equipare, digamos, que ese vacío institucional histórico. Y eso me hace pensar que no sabemos muy bien quiénes son las personas que están detrás de estos homicidios, y creo que el presidente de alguna forma lo dice, y este era el clip de video que usted me pedía, Camilo, acerca de cuáles son las razones detrás de los asesinatos de estos líderes sociales. Ahí la Fiscalía juega un papel muy importante y nos hizo una radiografía de cuáles son las víctimas y qué tipo de victimarios. Y ahí hay victimarios de diferentes tipos, y asesinatos en su mayoría, el porcentaje más alto tiene que ver con situaciones particulares. Situaciones particulares, que es lo que uno pensaría son como, no, pues se peleó con el vecino, tuvo un lío con alguien. ¿A usted le parece útil? A ver, y creo que si en efecto es el resultado de una investigación de la Fiscalía, pues uno decir esto, por impopular que sea, es importante, pero ¿a usted le parece útil lo que dice el presidente, Camilo? Pues a mí me parece que él decidió en ese discurso, y a mí me parece que son unas palabras desafortunadas. Está parado al lado del fiscal, ¿no? Poner el foco, sí, sí, pero decidió poner el foco en ese aspecto, que es el aspecto de que hay muchas denuncias de asesinatos de líderes que no tienen que ver con su rol de liderazgo. Pero yo me pregunto por qué no puso el foco en el otro lado del asunto, y es que hay 54, según nosotros 57, donde sí sabemos que fue por su rol de liderazgo. O sea, es que no debería haber ni uno, ¿sí? Y eso a mí me parece que es donde está el problema de énfasis y de foco desde muy arriba, desde el presidente, para este tema, porque sabe que es un tema difícil, ¿sí? Pues este es el presidente de la paz, esta es la Colombia de la paz. El viernes se conmemora un año de la firma del acuerdo de paz, y pues no todo está saliendo como el mismo presidente lo pintó, claro, ¿sí? O sea, hay un tema de discurso importante en el cual él rápidamente puede entrar en un problema, y pues ahí lo vimos, yo creo que al final de esas declaraciones ya como un poquito como tambaleando, trastabillando, no sabiendo exactamente cómo explicar, que él hable de líderes sociales asesinados y hable de los asesinatos que han sido por particularidades individuales, y no de aquellos que sí han obedecido a su rol de liderazgo. Claro, y eso, además de desconocer cierto fenómeno, Palechor, me imagino que cae muy mal en la gente que está viendo la cosa peluda, digamos. Pues yo creo que ahora ya uno se está hasta acostumbrando de ver todas esas salidas en falso, porque toda esa mano de acuerdos que tiene firmado este señor con nosotros, los ministros, allá cada rato van a la María Piendamó, en los puntos donde salimos a hacer los
pues las manifestaciones, ¿no? En la reclamación. Hacemos una minga La para cierra, reclamar. cuando cierran la Panamericana. Hacemos una minga para reclamar los derechos y toca alistarse para hacer la otra para que nos cumpla esos acuerdos que nos firmó ese día. Entonces, eso es, digamos, es como que se fuera ya acostumbrado, ¿no?, a ese tipo de cosas. Y pues lo que está diciendo es que no, que esas muertes no son en el marco del conflicto. Sí. Entonces, o sea, que no... Al menos una parte de esas muertes, sí. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué se está haciendo? Creo que esto es importante y tratar de entender si falta hacer más, si falta hacer mejor. Y qué piensa la gente del común aquí en Bogotá, donde esto no es un fenómeno preocupante. ¿Quién está matando a los líderes sociales? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Pueden enviarnos preguntas. Ay, yo no puse el tweet, me acabo de acordar. Ahí lo tiene. Pongamos este que se me había olvidado. Este es de Juan Hernández. Uno de los retos del posconflicto es lograr que el ejercicio de los líderes sociales no se vea amenazado por actores armados, ya que puede ser el causante de nuevas formas de violencia, puesto que cerrar las vías del diálogo queda la violencia como defensa. Francamente. Y creo que este es el fondo tanto del acuerdo de paz como de la implementación de este acuerdo, es poder hacer política, que es lo que hacen los líderes sin violencia. A propósito del origen de esta violencia, yo les decía, salimos a la calle a preguntarle a la gente y creo que a mí me sorprendió un poco las respuestas. Esto es Zona Franca en la calle. Mire, en Colombia este año, según el gobierno, han matado 47 líderes sociales. Sí. El presidente dijo que eran por razones personales, que no había cómo comprobar que eran asesinatos sistemáticos. ¿Usted le cree a ese...? Bueno, hombre, lamentablemente en este país, en este momento estamos, que los colombianos no hemos caído en cuenta, estamos en un gobierno de transición. ¿Qué estás diciendo? El que esté en contra de Santos corre ese riesgo. Las noticias que aparecen de las zonas rurales, como están matando a las personas del pueblo colombiano, y obviamente no hay justificación para que venga a decir eso. 130 en total. Es que aquí ocultan todas las cifras. Pero la realidad es que en este país, matan líderes sociales a diario. No, nunca en la vida. El gobierno es un cómplice porque el gobierno es el que mismo implica para que haya todo esto lo que estamos viendo. Eso no es así. Los líderes sociales los han venido asesinatos desde hace mucho tiempo. La razón política siempre va a estar ligada a una razón personal. Cuando uno se ensaña contra un líder político, un líder social, es porque no le gusta como persona, no le gusta cómo actúa. Le es incómodo para el gobierno. ¿Por qué los están matando? ¿De dónde vienen esas balas? Bueno, pues ahí sí ya imagino que son varios factores, ¿no? Supongo que, digamos, si vamos a hablar de un contexto rural, estaríamos hablando de que, no sé, tal vez por las tierras. Pues las razones del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque a él le interesa desaparecer los que están en contra del gobierno de él. ¿De la izquierda? Del mismo gobierno, tal vez, no sé. Lo más seguro es que el paramilitarismo sea el autor de la mayoría de esas, no puedo decir que de todas. Por culpa del mismo gobierno, porque no hay coordinación en eso. El mismo Estado. Yo no veo otra solución, no veo más. Fuerzas oscuras, diría yo. Probablemente afines al paramilitarismo o a bandas criminales. Es que hoy en día, la verdad, todo el mundo contra todo el mundo. ¿Usted cree que se está repitiendo la historia de la UP? Posiblemente, sí, es verdad. Se va a repetir la historia de la UP y desafortunadamente el gobierno no tiene intención en trancar eso. Porque así empezaron con ellos, se los empezaron a eliminar poco a poco y hasta que terminaron un partido político que se estaba forjando. Quizás lo mismo pasó hace unos años cuando fue lo de Pizarro y todo eso, entonces se puede estar repitiendo. Pues ciertamente espero que no, sería muy triste. Y les decía que me sorprendió porque culpan al gobierno, un gobierno que en principio es está presidido por un señor que se ganó un premio que se llama el Nobel de Paz, pero creo que más allá de decir esto es una violencia paraestatal, que tal vez no sea así en la mayoría de los casos, es posible que en algunos casos sí lo sea, este tema genera una desconfianza tremenda en el propio Estado, ¿no, Ivonne? Pues por supuesto, pero Daniel, hay una cosa que yo quiero señalar. Mire, esto no se trata, digamos, de hacer una valoración. Yo lo que creo es que, primero, lo que yo quisiera dejar sobre la mesa como gobierno nacional es que el tema de derechos humanos nunca se ha desconocido en lo que ha significado la etapa de la implementación, que sabíamos también
cuáles son los desafíos que trae una etapa de implementación y que desafortunadamente por ello pasa lo que ha significado las amenazas y los lamentables asesinatos que tenemos hoy a líderes sociales y en los cuales el gobierno nacional ha sido absolutamente contundente en rechazar y más allá de rechazar, de tomar acciones específicas que además quedaron previstas en la implementación del acuerdo. Hace muchos años en este país no teníamos a un presidente de la República con los altos mandos de la fuerza pública, con el fiscal general de la Nación, con el procurador general de la Nación, con el defensor del pueblo, a una sola voz tomando decisiones en contra de lo que significan asesinatos que con todos, digamos, los desafíos que tenemos de aquí en adelante, que sabemos que probablemente puede seguir pasando en lo que significa la etapa de implementación, porque además viene un riesgo adicional, por ejemplo, que la participación política en lo que significan las circunscripciones especiales de paz que están pensadas para defensores y defensoras de derechos humanos y el movimiento social en general. Digamos que efectivamente sí hay una contundencia del gobierno y lo que uno lamenta mucho, digamos, es que efectivamente, pues, tenemos que tocar el tema, digamos, pero aquí sí hay acciones contundentes de la fuerza pública. Creo que es la primera vez que la Policía Nacional tiene un cuerpo élite que está dedicado única y exclusivamente a la protección de los desmovilizados. A la protección. Han matado cerca de 30... No, y yo entiendo que esto es un emprendimiento de enormes proporciones y quería un poco, antes de que se nos acabe el programa, poder hablar de esto. No tengo muchos datos, pero mire, la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad creada para proteger a líderes sociales, a personas que son amenazadas, tiene 3 niveles de riesgo. Y estos son el tipo de esquemas. Este es UNP riesgo, que lo tengo acá, y así clasifica un poco los riesgos y las medidas. Sí. Entonces son 3 niveles de riesgo. Riesgo ordinario, que es todo el mundo, ¿no? El riesgo de salir a la calle, el riesgo de vivir entre personas, no solamente de ser colombiano. Y hay otros 2 tipos de riesgo, extraordinario y extremo. El extraordinario es como consecuencia de la labor que tiene riesgos específicos, serios y desproporcionados. El extremo es cuando se presentan las características del riesgo extraordinario y adicionalmente el riesgo es inminente. Y las medidas de protección que ofrece el Estado son las siguientes. Autoprotección, que es como un curso donde le dicen a usted cómo cuidarse a usted mismo. Sí. Rondas de la policía, que de vez en cuando viene un policía y pasa por su casa y le pregunta qué más, cómo va. El plan padrino, que es que un policía lo apadrina. Medios de comunicación, que es que le dan un celular o un radio. Los chalecos antibala. Ya los esquemas móviles, que es carro con una persona que lo protege. Y otro es la reubicación. Sí. Y déjeme darle otro dato, y este es un dato viejo, pero les dice un poco de la magnitud de este reto. Es el número de esquemas que tiene la UNP frente al número de solicitudes. Y en esto hay que decir, han mejorado. Yo solo tengo datos hasta el 2014, pero en el 2012 había 11.000 solicitudes y nada más 6.000 esquemas prestados. Y esa relación se ha ido acortando hasta que en el 2014 tenemos... menos solicitudes que esquemas prestados, 9.244 solicitudes y 9.638 esquemas prestados. ¿Ustedes han mirado este tema, Camilo? ¿Cómo hace el Estado para proteger a personas que están dispersas por todo el territorio nacional, que viven en lugares inaccesibles y eso es lo mismo que los pone en riesgo? ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer mejor? Pues digamos que yo no estoy calificado para juzgar lo que hace el Estado de verdad, pero lo que sí puedo decir es que hemos estado en terreno. Hemos ido a Tumaco, a Buenaventura, a regiones de Cauca, donde hay dificultades enormes de seguridad para líderes sociales. Y repito, no solo para líderes, sino también para miembros de organizaciones políticas y sociales, sí, defensores de derechos humanos y promotores del proceso del acuerdo de paz. Y es una situación muy difícil. Por ejemplo, en Tumaco específicamente, hay una ley del silencio y hay una ley del silencio que termina en censura y en autocensura. Entonces, digamos, hay unos roles de liderazgo absolutamente ocultos y clandestinos que digamos que hacen que obviamente ellos ni siquiera alcen la mano y digan me siento amenazado, porque claro, eso también es una cuestión de percepción. Entonces hay una cosa muy importante que es esa, hay un silencio enorme y dentro de ese silencio hay mucha violencia. La violencia no solo es homicida, es también hay agresiones de todo tipo. En Pacifista hemos escrito historias sobre no solamente homicidios, sino tampoco solamente amenazas, sino por ejemplo de agresiones contra las familias. ¿Sí? Hay líderes ahí sí a los que les matan los hijos.
¿sí? Les amenazan a los hijos, a los familiares, a los allegados y demás, y eso obviamente también crea un ambiente de tensión y muy difícil para ellos. Entonces digamos como que esto es un problema demasiado complejo como para que lo solucionemos en una noche o en una sola sesión de trabajo. Es una cuestión que, repito, que creo que tenemos que hacer juntos, y tenemos que invitar también a la gente a que tenga empatía y que haga algo, porque esto de opinar en la calle es muy fácil, ¿sí? Pero de opinar en la calle, hacer algo por los líderes. Y entonces y por las ahorita causas, cuando vuelva de comerciales usted me va a tener que decir qué se puede hacer y yo le voy a preguntar acerca de las medidas de la UNP. Ya regresamos con eso. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 4 minutos de programa, se pasó rápido, muy corticas sus intervenciones a propósito de esto que dice el presidente, que creo que es importante. De nuevo, esto de octubre. El índice de imputaciones es del 50%. Para dar una idea, esto se compara con el 20% que es el índice de imputaciones de otras zonas. En este caso, el 50% es un índice muy alto. La impunidad, y creo que la lucha contra la impunidad en esos asesinatos, Palechor, sería la mejor receta. Muy rápidamente, y como para cerrar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que cambiar de parte del Estado? Uy. No, pues es que a estas alturas, yo lo que vuelvo a repetir es la posibilidad de ser más participativos desde el inicio, no ya al final de la jornada. O sea, ahorita todos los resultados que se van a ir viendo a raíz pues, de la manera de la implementación de estos acuerdos ese marco que está ahí para hacer esa implementación no es un marco que nos tuvieron en cuenta los sectores sociales. Entonces, vamos a implementar esos acuerdos de esta manera y con esa gente. Entonces, eso va a hacer que tenga unas consecuencias con unos resultados no positivos para la población. ¿Cómo es que usted estaba diciendo al principio, caminar la palabra? Sí, no hemos caminado la palabra juntos. No hemos caminado la palabra juntos y unos la escriben, otros la caminamos y ahí no hay coherencia. Ahí no va a haber... las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Que van a haber unos resultados negativos para los que hemos sufrido de manera desproporcionada ese conflicto, porque decir que el conflicto aquí todo el mundo lo sufrió, los colombianos, pero de manera desproporcionada lo hemos sufrido los que estamos en terreno, en territorio, y pues esos defensores de derechos humanos en los territorios, mientras los defensores de estas grandes instituciones salen con sus diplomas, reconocimientos por defensores, nuestros diplomas son águilas negras, amenazan y estos son los objetivos militares, esos son nuestros diplomas. Camilo, usted... quiere hablar con los jóvenes, quiere hablar con la sociedad civil, pero siento que todavía no hay nada que uno pueda decir, puede hacer esto mañana, puede, no sé, donar, trabajar, voluntariado, ¿qué puede hacer? Sí. Bueno, hay algunas organizaciones como creando algunas iniciativas para eso, hay unos apps que están creando, etcétera, etcétera, pero eso será una conversación ya, digamos, cuando estén esos elementos acá. Yo lo que sí invitaría a la gente a hacer es, por un lado, que se informe, a que esté leyendo, que esté, digamos, como atenta de lo que realmente está sucediendo, que sepa criticar al gobierno por lo que hay que criticar al gobierno, a los medios por lo que hay que criticar a los medios, pero también que aprendan o que ojalá logren tener una visión también autocrítica de sí mismos. Yo creo que vivimos en una sociedad que sigue siendo muy hostil y violenta. Creo que eso es un ambiente perfecto para el homicidio político. Creo que ese es un ambiente perfecto para la impunidad también. Yo creo que si le bajáramos a eso, si al menos ese ambiente pudiéramos dejarlo de un lado, creo que sería más difícil quitar vidas. Y por otro lado, también dejemos de lado el homicidio político. Pensemos en los homicidios que hay en ese país. Aquí se mata todavía a demasiada gente. Colombia está entre los 7 países de América Latina que unidos reúnen 1/3 parte de los homicidios en el mundo entero. Entonces, digamos que el problema no se va a solucionar pensando solamente en los líderes sociales, sino también pensando en nuestra cultura y en nosotros. Y creo que hay un cambio individual que sí podemos hacer. Y usted termina, Ivonne, cortico, pero a ver, aquí no nos centremos en los fracasos, en lo que va mal. ¿Qué se puede hacer mejor? Daniel, solo una cosa rápidamente respecto a la Unidad Nacional de Protección. El estado ideal en el marco del posconflicto es que no tengamos una sola persona, llámese líder social o defensor de derechos humanos, con un esquema de desprotección. Es allá donde debemos llegar.
y hoy en la valoración que tiene la Unidad Nacional de Protección ya no trabajamos sobre medidas individuales, sino ahora sobre colectivos en el marco de lo que significan los desafíos de la implementación. Sí. Y lo otro que quisiera decirle para terminar, le agradezco que haya puesto el video del presidente. Si usted se da cuenta, en la nómina que está ahí hay 5 personas que representan la sociedad civil y esas 5 personas pertenecen a las principales organizaciones defensoras de derechos humanos con quienes tomamos decisiones conjuntas y las valoraciones son absolutamente conjuntas en las decisiones hoy, que desde el más alto nivel, como representó esa imagen que usted pone ahí, es la decisión y la valoración política que tiene el gobierno nacional hoy. Quiero cerrar diciéndole lo siguiente. Hemos dicho como gobierno nacional que cualquier muerte a un defensor social o a un líder pone en riesgo la implementación. Con esto quiero cerrar en nombre del gobierno. Y le agradezco su participación hoy. Yo sé que no es fácil para los funcionarios públicos venir a enfrentar estos debates. A ustedes, por supuesto, Palechor, un placer conocerlo, señor. Camilo. Gracias, Daniel. Y tengo el contador. ¿Alcanzo a mandar el contador? No tengo tiempo para mandar el contador de hoy. Son 57 personas que han perdido la vida en menos de un año. Mañana tenemos un especial sobre un año de la implementación de este acuerdo. Y nos vemos hasta entonces con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.